abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Dios te bendiga, hermano. Nosotros somos la Iglesia Pan de Vida y es un honor nuevamente poderte compartir la palabra de Dios. Y para ello te voy a pedir que ahí donde estás, en tu casa o desde donde nos puedas ver, desde donde nos estés viendo, te pongas cómodo para que el Espíritu Santo tome su lugar. Vamos a orar. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos que abras nuestro entendimiento, que quites toda distracción, que nos ayudes a comprender tu palabra y que la siembres profundamente en nuestro corazón. Ayúdanos a dar frutos, Señor. No permitas que esta palabra nos sea robada. Habla nuestras vidas y ayúdanos a dar buen fruto, Señor, agradable a ti. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema se llama de lo invisible a lo visible. Y sabe, hermano, esto es así porque es un mensaje para todos los cristianos. Este es un mensaje para la iglesia, porque una de las cosas más importantes, sobre todo más desafiantes, es para todo cristiano, es guardar la fe. De hecho, es lo más importante para todos los cristianos. No existe un cristiano, hablo del término cristiano auténticamente. No puede haber cristiano si no tiene fe. Es decir, que un cristiano que no tiene fe no es nada. Y nosotros todos tenemos la responsabilidad de guardar la fe. Y esta es una de las cosas más desafiantes para todos nosotros. Incluso el apóstol Pablo hablaba de guardar la fe como una meta. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está comparando el guardar la fe con pelear y resistir para no perderla. Quiere decir que es algo complicado que todo cristiano tiene que cuidar. Todo cristiano tiene que guardar la fe, porque es lo primero que va a venir a buscar el Señor Jesucristo. De hecho, sin fe no podemos ser salvos, porque la salvación no es por obras, es por fe. Entonces debemos guardar la fe. Debemos aprender a guardarla, porque además de que es nuestro ticket a la salvación, también es la herramienta que nosotros los cristianos tenemos en esta tierra para poder echar mano de las bendiciones del reino de Dios. Es desde el reino de Dios desde donde nosotros tomamos lo que necesitamos en esta tierra. Es por medio de la oración que bajamos del reino de Dios nuestras bendiciones. Y sabe, hermano, esto es muy complicado muchas veces. Muy complicado muchas veces, no porque sea imposible, sino porque nos cuesta trabajo guardar la fe. Prácticamente, hermano, nosotros los humanos basamos la confianza en ver. Prácticamente así es. No puedes confiar en algo en lo que no ves, hablando humanamente. Sin embargo, eso solamente aplica para lo secular. Todas las cosas del reino de Dios no aplican así. No aplican así. De hecho, Jesús
nos enseña cómo se consiguen las cosas en el reino. Él es el que nos enseña cómo es que los cristianos conseguimos las cosas, cómo es que los cristianos nos comportamos y nos dirigimos, de dónde viene nuestra bendición, de dónde viene nuestro sustento. Es como Cristo nos enseña esto. Vamos a la escritura, a Juan 20:19. Dice la escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estamos hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Él se le aparece a los discípulos. Y dice la escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Este ya es en el versículo 26. Y dice: llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás estaba acostumbrado a ver. Todos los discípulos durante el ministerio de Jesucristo, ellos veían las señales que él hacía, pero ellos lo veían, estaban acostumbrados a ver. De hecho, ellos creían en el Señor Jesucristo por las señales que él hacía. Incluso ellos se asombraban, decían: ¿quién es este que aún los mares y los vientos se les sujetan? Ellos se asombraban y ellos creían por lo que veían. Y Tomás estaba acostumbrado a ver para creer. Sin embargo, aquí Jesús nos enseña que es bienaventurado el que tiene fe. Es bienaventurado el que tiene fe. El que tiene fe, bienaventurado significa 3 veces feliz. Y tiene que ver con la confianza, tiene que ver con estar en paz. Entonces, las personas que echan mano de la fe, que saben usar la fe, que saben cómo obra la fe, son los que pueden alcanzar esta bienaventuranza. Ahora, fíjese bien lo que pasa en muchos casos. A muchas personas, incluso cristianos, les pasa esto. Fíjese lo que dice la escritura, Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Vaya a la escritura, lea el libro de Jonás, es un libro muy corto, y trate de encontrar cuál es la señal que hizo Jonás. Te vas a dar cuenta que no hizo ninguna señal. Jonás recibió un mandamiento de Dios y él, en lugar de ir a cumplirlo, huyó hacia otro lado, tomó una barca hacia España y la escritura dice que en el trayecto fue devorado por un pez, fue comido por un pez, y estando en el vientre del pez 3 días, él se arrepintió. Y después de 3 días el pez lo vomitó. Y entonces fue como él se animó por fin a obedecer a Dios. Entonces la única señal que hizo Jonás, la única señal que vio el pueblo de Nínive del profeta Jonás, fue a un sujeto que estaba todo pelado,
por los jugos gástricos del pez, con un olor desagradable, porque fue vomitado. Y imagínense sus ropas cómo estaban, imagínense el aspecto de Jonás. Sin embargo, él predicó y Nínive se arrepintió, escuchó su mensaje y creyó y se arrepintió. Y esa señal es la que se refiere Jesús, porque los escribas y los fariseos esperaban que el Mesías tuviera otro aspecto. Y Jesús, a simple vista, parecía un simple carpintero, pero había algo diferente en él. Él está lleno de gracia, tenía mucha gracia al predicar. La gente, era agradable estar ahí. Y ellos esperaban ver una señal, y Jesús les dijo: confórmense con verme y escucharme. No les voy a dar más señal, porque se trata de tener fe. Porque porque la salvación es por la fe. Si todo fuera visible, entonces no habría fe. Por eso el Señor Jesucristo les dice: no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Incluso otros seguidores, no solamente los escribas y los fariseos, incluso algunos discípulos o seguidores de Jesús, en algún momento le dijeron estas palabras. En Juan 6:30 encontramos, dice la Escritura: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y tristemente esto pasa en muchas vidas. Se rehúsan a tener fe y esperan ver para creer. Sí quieren creer en Dios, pero hasta que ellos vean que su vida cambia. Sí quieren creer y entregarse a Cristo, pero hasta que vean un milagro en sus vidas. Hasta que algo sea visible para que ellos puedan creer. Mucha gente le presentas la Biblia, pero no creen, porque no ven que esto se puede cumplir, no ven que la Escritura se puede cumplir. Muchos piensan que solamente son letras. Sin embargo, esto no es nuevo, como podemos ver desde los tiempos de Jesús, incluso antes, ya pasaba esto. La gente necesita ver para creer, pero los cristianos no podemos pensar ni regirnos por este principio. Tenemos que aprender a usar la fe. Tenemos que aprender a nutrir nuestra fe, a usarla, a detonarla. La Biblia dice que basta la fe como al tamaño de un grano de mostaza para decirle a un monte que se mueva y se mueve. Y también dice que le diríamos a un árbol sicómoro que se desarraigara, y lo haría. Quiere decir que la fe es un detonante, y basta un poco para que, si lo sabes usar, basta un poco para hacer muchas cosas. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Entonces la fe no tiene límites. Los que ponen límites a la fe somos nosotros, cuando queremos ver, cuando no estamos dispuestos a obrar y a movernos en fe. Así que fíjese bien cómo es que el Señor Jesucristo nos enseña cómo se mueve el reino de Dios. Cómo es que nosotros tenemos que movernos en el reino de Dios. Dice la Escritura en Marcos 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces aprenda, amado hermano, primero da semilla. Primero el sembrador tiene una semilla. Dice: un hombre echa semilla en la tierra. Y después dice que de día y de noche crece, sin que el hombre sepa cómo, sin que el hombre vea cómo, dice la Escritura. Y después, conforme va pasando el tiempo, pasa el día y la noche, pasan los días, esa semillita florece. Y es hasta entonces que se ve.
Y entonces cuando se ve, todavía no se toma del fruto, sino hasta que madura, hasta que da el fruto. Entonces ya se puede tomar. Quiere decir que la fe tiene un proceso para convertir lo invisible en visible. Por eso el mensaje se llama de lo invisible a lo visible. Porque ese proceso es un proceso de fe. Usted recibe una semilla y entonces pasa el día, la noche, pasa el tiempo y poco a poco va creciendo, siempre y cuando usted la riegue, la cuide. Usted no va a saber cómo es que crece, solamente la va a regar y va a ver cómo va a ir creciendo poco a poco. Quiere decir que poco a poco, si usted tiene fe, tiene que esperar, guardar esa fe, regar esa fe, mantener viva esa fe, y poco a poco usted va a ir viendo cómo lo invisible se va convirtiendo en visible. Usted va a ver cómo, si su matrimonio estaba destrozado, si usted pensaba que no había reparación, usted empieza a obrar en fe. Va a ir viendo cómo poco a poco se va a ir viendo un cambio, hasta que por fin se restaura su matrimonio y entonces puede disfrutar de él. Este es el ejemplo de un matrimonio, pero puede aplicar en otras cosas, en las finanzas, puede aplicar en muchas otras cosas de la vida, en cualquier área de la vida. Entonces, debemos aprender cómo es esto. Fíjese bien lo que dice la Escritura en Mateo 13:31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vemos otra vez cómo el Señor Jesucristo vuelve a comparar el reino de Dios con una semilla. Y dice, al grano de mostaza, si usted tiene la oportunidad de buscar el tamaño, puede ser en internet o incluso en la tienda, el tamaño de un grano de mostaza, te vas a dar cuenta que es muy pequeño. Dice la Escritura que el reino de los cielos, que el reino de Dios es como una semillita de mostaza, un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Oiga, si es una semilla diminuta, imagínense en un campo si se podrá distinguir, es como un grano de arena más. Entonces es muy complicado verlo en medio del campo. Sin embargo, dice la Escritura, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Qué tremendo es esto, porque está diciéndote que de momento tú recibes la semilla. El reino de Dios es una semilla, está en una semilla. Ahorita vamos a ver qué es la semilla. Pero todo el reino de Dios está en una semilla diminuta. Usted la siembra en el campo y no se ve, haz de cuenta que no pasó nada. Sin embargo, si usted riega eso que no se ve, lo nutre, lo mantiene vivo, poco a poco va creciendo hasta que se convierte en un árbol grande que da sombra y protege la vida de las aves. Fíjese bien, así funciona. Ahora, este pasaje incluye otro ejemplo más en el versículo 33 y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una medida de levadura mezclada entre 3 de harina prácticamente oculta la medida de levadura, porque son de aspecto similar. Es polvo blanco y se revuelve, es muy complicado distinguir. Sin embargo, la Escritura dice que hasta que leudó todo, fue que es como se manifiesta que había un poco de levadura ahí. Y así es el reino de Dios.
De momento tú recibes la semilla, recibes el reino de Dios y solamente es una palabra. La semilla es la palabra de Dios, ahorita lo vamos a ver. Es una palabra que tú la recibes y aparentemente no pasa nada, pero si tú cuidas esa palabra, si tú la mantienes viva, si tú la crees sin ver, si tú cuidas guardarla, que no te la roben, si tú la mantienes, entonces poco a poco verás viendo cómo algo cambia hasta que se hace muy visible todo. De momento no vas a ver nada, pero cuando se manifieste te vas a dar cuenta que ahí está Dios, que es una promesa que Dios cumple, así como esta mujer que se dio cuenta que había levadura hasta que se leudó todo. De momento no se veía nada, pero se manifestó cuando leudó todo. Así es el reino de Dios. Cuando tú pones la semilla, cuando tú pones la promesa, cuando tú le pones la palabra de Dios a algo y lo riegas, lo mantienes vivo, entonces eso cambia y se va a ver visible un día. El secreto entonces, hermano, es que la clave entonces es que tengas paciencia, que no te desesperes porque de momento no ves nada, pero tienes que creer, no dudar, seguir creyendo y alimentando esa semilla, esa palabra. Y cuando menos te des cuenta vas a empezar a ver que algo cambia, vas a empezar a palparlo. Fíjese bien, por eso la Escritura dice esto. Así funciona la fe. Cristo nos enseña cómo funciona la fe. Dice la Escritura, Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Violentos para creer. Violentos quiere decir, viene de osado, quiere decir ser osados para tomar las bendiciones. Ahorita vamos a verlo más específicamente, pero quiero que vayamos también a 2 Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, quiere decir esto, que si el reino de Dios es para los valientes, para los violentos, que andan por fe y no por vista, porque el reino de Dios solamente se echa mano de él por medio de la fe. Es como una semilla, tienes que hacer que crezca, y eso es por medio de la fe. Entonces a la palabra que es la semilla tienes que ponerle fe para que pueda florecer, pueda dar fruto y puedas echar mano de lo que no se ve. Nosotros los cristianos andamos por fe y no por vista. Solamente los que tienen el carácter para guardar la fe, como Pablo, que compara guardar la fe con pelear y resistir. Entonces, si nosotros lo entendemos de esa forma, vas a comprender por qué el reino de los cielos sufre violencia. Solamente los que pelean y resisten son los que pueden echar mano del reino. Dice la Escritura en Hebreos 11:3. Fíjese bien. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, por una palabra que no se ve. Sin embargo, esa palabra, eso que no se ve, creó todo el universo que hoy podemos palpar, que hoy podemos ver las estrellas, los eclipses, podemos palpar lo que hay en esta tierra, ver la atmósfera, mirar al cielo, ver cómo se hace de noche, ver cómo el atardecer, ver el amanecer. Podemos ver todo eso, pero eso fue creado de lo que no se veía. Y usted tiene que saber cómo es que de lo invisible pasan las cosas a ser visibles.
Usted está esperando algo de Dios. Usted busca conseguir algo del reino de Dios. Y la forma es pasarlo de lo invisible, de una palabra que usted no ve, a algo hecho, a algo que nació, algo formado, algo creado de la palabra de Dios. Algo emanado de la palabra de Dios. Nutrir la semilla. Entonces, usted tiene que ser un violento para creer, para esperar, para nutrir la semilla sin cuestionar. Pacientes hasta ver el fruto de la fe. Usted tiene que esperar paciente hasta ver el fruto de la fe, hasta ver el fruto de esa semilla. Así como el universo poco a poco fue dando a luz nuevas cosas. Usted puede leer Génesis y vio cómo de repente dijo Dios sea la luz, y de la nada se formó la luz, hasta crear al hombre, a la mujer. Entonces todo eso fue hecho de lo que no se veía. Tu milagro se formará de lo que no se ve. Lo que esperas en este mundo se formará, lo adquirirás de lo que no se ve. Y para eso tienes que aprender cómo es que funciona la fe, cómo es que se hace. La Escritura dice, fíjese bien cómo es esto. ¿Por qué violentos? ¿Cómo es un ejemplo de esto? Romanos 4, 16 al 21 nos explica cómo. Dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y dice el 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Quiero resaltar esta parte. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es crucial. Esto es importante. Es la columna vertebral del milagro. Empezar a llamarle a las cosas que no son como si fuera. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Usted puede ver esto en su Biblia. La fe es la certeza de lo que se espera. Estás seguro que te va a llegar. Es como cuando usted va a una tienda departamental y compra una sala. No se la lleva en ese momento. Le dicen que le va a llegar. Se la van a llevar a su domicilio. Usted sale de esa tienda sin nada. No sale sin la sala. Pero está certero de que le va a llegar, de que ya es suya, de que ya la adquirió. Así funciona la fe. Es la certeza de lo que se espera. Estás convencido de algo que no ves, pero estás convencido que ahí está. Y así funciona la fe. Usted tiene que llamarle a las cosas que no son como si fuesen, creyéndolo. Dice el 18, él creyó en esperanza. Dice, ¿cómo creer? ¿Cómo es esto de creer? Llamarle a las cosas que no son como si fueran, creyendo que lo son. Y esto es así, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Quiere decir que él perseveró, se fortaleció, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Esto es importante, hermano, porque no es fuerza física, es fuerza mental, es fuerza espiritual también. Dice la Escritura, no se debilitó en la fe al considerar. Quiere decir que lo que puede debilitar tu fe es cuando tú te pones a pensar, cuando tú empiezas a querer usar la lógica, es cuando empiezas a mermar tu fe.
cuando empiezas a considerar las posibilidades, si es viable, si no es viable, empiezas a debilitar esto. Por eso la Escritura dice, él no se debilitó al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto. Si él se hubiera puesto a pensar y a meditar, no, yo ya estoy viejo, físicamente es imposible que yo pueda tener el acto para concebir un hijo. Si él se hubiera detenido a considerar eso, hubiera mermado su fe, pero no se debilitó porque no consideró eso, siendo de casi 100 años, dice la Escritura. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, eso era otra. Tenía prácticamente todo en contra. Si él se hubiera puesto a meditar en eso, pues entonces no valdría la fe, no hubiera tenido fe. Dice la Escritura, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Este versículo lo vamos a ver más adelantito, pero ahorita es parte de este pasaje. Fíjese bien, tenía muchas cosas que a simple vista, que lógicamente hacían imposible que algo pasara. Sin embargo, la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiere decir que lo que tú no puedes conseguir en esta tierra por tus propias fuerzas está en el reino de Dios. Lo que tú no puedes conseguir aquí está en el reino de Dios, y Él sí te lo puede dar. Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede lograr. Pero tienes que ser violento para poder echar mano del reino. Violento para desafiar tu lógica. Porque si lo que tú necesitas entrara en la lógica de hombre, entonces estarían tus posibilidades alcanzarlo. Pero es evidente que no, necesitamos la ayuda de Dios. Entonces será por medio de la fe y no por medio de nuestros mecanismos. Es por eso que la lógica debilita la fe. Tienes que creer y llamarle a las cosas que no son como si fueran, a pesar de las circunstancias. Dice la Escritura, plenamente, ponga atención en el 21, dice la Escritura, plenamente convencido, plenamente, no había duda alguna, no había pero que valga, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La clave de la fe radica en que tú estés convencido de que el que te prometió, el que escribió esta palabra, el que te dio la palabra, es poderoso para cumplirla. En eso radica la fe, en que nosotros no podemos, pero el que nos dio la palabra es fiel para cumplir esa promesa, porque Él se comprometió. Es el poder de Dios. Una persona incrédula es una persona que duda del poder de Dios. Por lo tanto, un cristiano que no tiene fe no puede ser cristiano. Entonces, aprenda, tiene que estar plenamente convencido de que usted no lo va a hacer, de que usted no sabe cómo hacerlo, no ve por dónde. Pero el que te dio la promesa, Él sí sabe cómo lo va a hacer. Entonces tienes que seguirle llamando a las cosas que no son como si fueran. No te pongas a considerar tu condición. Créele a Dios. Cree que Dios tiene poder para hacerlo. Ahora, fíjese bien cómo esto es así. Cómo no es a lo loco tampoco. Usted tiene que recibir una palabra. Estamos hablando de que usted recibe una palabra. Es la semilla. En esa semilla está contenido el reino de Dios. Está contenido su milagro. Hay veces que uno se encapricha y confunde la fe con el capricho, o usa la fe para querer manipular la mano de Dios para cumplir sus caprichos.
Y eso tampoco es así. Por eso es básico que Dios te dé la palabra. Si Dios te da la palabra, porque la respuesta de Dios es por medio de una palabra. Si usted está esperando una respuesta de Dios, va a ser una palabra. Va a ser un milagro encapsulado en una palabra. Entonces, vaya por su palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, usted tiene que recibir la palabra. Si usted recibe la palabra de parte de Dios, entonces poderoso es Dios para cumplirla. No debe haber duda de que se va a cumplir, a pesar de tu condición y de tus posibilidades. Así que créalo. Fíjese bien. ¿Cómo es esto de la palabra? La Biblia dice en Lucas 8:11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Más claro ni el agua. La semilla en la cual se encuentra el reino de Dios es la palabra de Dios. Es su palabra. Y dice la Escritura: los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los que les roban la palabra. Usted puede estar escuchando este mensaje y a los 20 minutos después de haber terminado ya no acordarse de nada. Quiere decir que le robaron la palabra para que no creas y para que te salves, porque la Biblia dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Es importante que usted cuide la fe. Ahora bien, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cómo es el tiempo de la prueba? El tiempo de la prueba es un tiempo en donde se te orilla a considerar tu condición. Es un tiempo en donde se prueba la fe por medio de que tú tienes la opción de creer o tienes la opción de ver tu condición y considerar tu condición. Entonces es ahí porque la circunstancia es complicada y uno siente en el cuerpo y ve, y lo único que nos queda en ese momento es creer. Por eso es la prueba. Entonces muchos les viene ese momento donde empiezan a considerar su condición, empiezan a ver su lógica, empiezan a desesperarse y deciden abandonar la fe y tratar de resolver las cosas a su modo, porque no han desarrollado esa paciencia para guardar la fe, para pelear la batalla, correr la carrera, guardar la fe, a causa de esa desesperación que la prueba les ocasiona. Sin embargo, la prueba no es para siempre, y los que triunfan y son campeones de la fe son los que, a pesar de la prueba, guardan la fe y salen victoriosos. Y para eso tienes que echar raíces. Quiere decir que tienes que nutrir bien tu fe, tienes que cuidar bien tu fe para que eche buenas raíces tu semilla. Por eso la Escritura dice que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Usted puede gozarse por esta palabra, pero si tú no la cuidas, no la riegas, no la atesoras, no va a arraigarse bien, no va a echar muchas raíces, y eso va a ocasionar que cuando venga la prueba, que cuando te toque ver tu condición, se te haga muy complicado creer y tendrías que moverte, o ocasionaría que te movieras en tus fuerzas, y usted tiene que tener cuidado de eso. Ahora bien, dice la Escritura en el 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Estos simple y sencillamente son los que agarran y dicen: esto no es para mí, eso es religión, eso es para santurrones, eso es para aleluyas,
eso es para fanáticos, yo soy gente normal, yo voy a disfrutar la vida, porque vida solo hay una. Entonces, no llevan fruto. No llevan fruto. Cuando se acaba el deleite, cuando se acaba la fiesta, se enfrentan de nuevo a su soledad y a su condición. Y dice en el 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dos palabras claves en este versículo: retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces retienen, retener y perseverar. Los que cuidan la semilla, los que cuidan la semilla, entonces son los que retienen y perseveran. Los que no dejan que se la roben, los que no dejan que se seque, sino la riegan y la cuidan para que eche raíces fuertes, para llevar buen fruto, para que crezca. Es decir, tu fe tiene que ser cuidada, tiene que ser mantenida, tiene que ser trabajada, tiene que ser ejercitada, tiene que ser regada para que pueda dar fruto. Es decir, usted recibe una palabra, usted recibe su milagro y aunque es invisible, no lo puede ver en ese momento, ya tiene la palabra en su corazón y en su mente, y entonces le empieza a llamar a eso que no ve como si fuera. Pero para que su fe no se marchite, usted riega esa palabra, la nutre todo el tiempo en oración, adorando a Dios, con la misma palabra, comprobando, confirmando la palabra con la misma palabra. Ahora, fíjese bien. Dice la Escritura en Romanos 8, 24 y 25: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo estás viendo, quiere decir que ya no necesitas esperarlo, ya lo tienes ahí. Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Quiere decir que la fe obra de esta forma, que la fe convierte lo invisible a lo visible por medio de la paciencia, aguardando con paciencia, cuidando esa semilla, no perdiendo la esperanza. Entonces aprenda eso es importante. Un ejemplo claro de esto, fíjese bien, un ejemplo que la Biblia nos pone, es Primera de Reyes 18:41. A mí me gusta mucho este ejemplo, porque nos muestra casi con peritas y manzanas cómo es que debemos hacerlo. Fíjese bien, dice la Escritura en Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque lluvia grande se oye. Esta era la fe de Elías, el profeta Elías, que él había orado para que no lloviera sobre la tierra, y aquí ya está orando para que otra vez, aquí está a punto ya de orar para que la lluvia caiga de nuevo. Y le dice a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No se veía nada, pero Elías ya le estaba diciendo las cosas que no son como si fueran. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Aquí empezó a orar para que ya bajara la lluvia. Fíjese cómo él tenía la certeza de la convicción. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Entonces vea cómo Elías, ya desde antes de que se nublara el cielo, le había dicho: sube, asómate que ya viene una gran lluvia. Le dice a su criado: ve y asómate. Y le decía: no veo nada. Y decía: entonces te hace falta orar más, te hace falta nutrir más tu fe. Estás considerando lo visible. Quieres que de lo visible se haga lo visible. Así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios es: de lo invisible se hace lo visible. Y él le decía: entonces vuelve 7 veces, ven, ora, vuelve a ver, no ves nada, entonces vuélvete a postrar, vuelve a orar. Y a la 7ª vez él empezó a ver, pero empezó a ver una nube chiquita. Quiere decir que su fe apenas estaba floreciendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Tal vez te cuesta trabajo verlo en tu mente, verlo en tu espíritu, tener la visión de lo que esperas. Tal vez te cuesta trabajo creer que lo vas a conseguir, porque has destinado mucho tiempo en considerar tu situación, en considerar tu estado. Tienes que quitar la mirada de lo que se ve y ponerla en lo que no se ve, porque lo que se ve no es favorable. Sin embargo, lo que no se ve te da una esperanza. Entonces tienes que poner tu mirada en lo que no se ve, confiando en que poderoso es Dios para cumplir su promesa, y llamándole a lo que no es como si fuera. Y si no ves la visión a la primera, ora más, adora más, ríndete más, y vuelve a ver. Y si no ves nada, vuélvelo a hacer. Al criado de Elías le tomó 7 veces. A ti te puede llevar 30. Pero de que lo vas a ver, lo vas a ver. No pierdas la fe. Guarda tu fe, vuélvete un violento de la fe. Fíjese bien, ¿cómo guardar la fe? ¿Cómo guardar la fe? Y estamos ya por cerrar esto. Pero Dios te quiere mostrar cómo es que hay que hacerlo. Y antes de orar te voy a decir cómo se guarda la fe. ¿Cuál es el proceso? Fíjese bien. Primero, se recibe la palabra. Usted, si no tiene una palabra, está pegando al aire. Se recibe una palabra. La Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, usted recibe la fe al escuchar, al oír la palabra de Dios. Entonces, usted busque eso primero, por el oír la palabra de Dios. Así se recibe. Entonces, si usted ya tiene la semilla, ya tiene su palabra, ya tiene su promesa, entonces ahora lo que sigue es regarla y cuidarla, mantenerla viva. Ahora, ¿cómo se mantiene viva la fe? Dice la Escritura en Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiere decir que usted puede recibir una palabra y sentarse a ver, pero si usted no pone por obra eso, se va a morir. Y eso no lo queremos, porque lo que queremos es que dé fruto. Entonces usted tiene que recibir la palabra y moverse en fe, poniendo la mirada en esa promesa, moverse en obediencia, poner manos a la obra, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Ahora, ¿cómo es la obra? ¿Cómo es que obra? La Biblia dice en Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si la fe obra por el amor, y hay que ponerla por obra, no es hacer por hacer. Quiere decir entonces que si obra por el amor, tiene que estar apegado a Dios. Fíjese bien, ¿apegado a qué? ¿Amor a quién? Amor a Dios y a su palabra.
Y 2, amor al prójimo. Esos son los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y dice la Escritura que de Él, ahí están toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la fe obra por el amor. Usted, si quiere que su fe obre para que no muera, usted tiene que moverse en amor a Dios y en amor a su palabra y en amor a su prójimo. Y esto va muy ligado porque la Biblia dice que el que ama a Dios es el que guarda su palabra. Y también la Biblia dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Entonces tiene que amarlo para que se mantenga viva la fe, tiene que moverse en amor. Ahora bien, la tercera y última cosa que hay que hacer para guardar la fe, le estoy enseñando cómo se guarda la fe. Lo demás, para que usted vea el fruto de la fe, vea lo invisible convertirse en visible, es mantenerlo, es perseverar, retenerlo, no dejar que se muera. Lo tercero es, debes fortalecerte en fe para que no se debilite. Si usted no se fortalece en fe, se va a debilitar. La Biblia dice en Romanos 4:20, tampoco dudó, es ahí donde retomamos el versículo de Romanos. Dice, al hablar de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, ¿cómo tú te puedes fortalecer en fe? Dando gloria a Dios. Entonces usted recibe la palabra por el oír, oiga la palabra, póngala por obra y dé gloria a Dios. Y entonces usted va a ver cómo lo invisible se convierte en lo visible. No deje que esa promesa se la roben. No deje de creer. Reconozca que Dios es el que hace todo, no usted. No mire su condición. Vea qué poderoso es. Vea el que poderoso es para hacer que esa palabra se cumpla en su vida. No pida señales. Crea. No espere que Dios le dé una señal para creer. Crea. No pida señal a Dios. Crea su palabra. Basta su palabra. Basta que esté escrito. Reconozca que Él es el que hace todo y alábele. Déjeme orar por usted, ahí donde está, amado hermano, porque probablemente su fe esté desgastada. Probablemente lleve mucho tiempo esperando. Siga esperando, no se canse. Llámele a las cosas que no son como si fueran. Siga esperando con la certeza de que llegará. No dude, no dude. Y fortalezca su fe, no permita que se debilite. Ahí donde está, vamos a orar para que el Señor renueve tus fuerzas y reviva tu fe, te fortalezca. La Biblia dice que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Y hoy vamos a darle gloria a Dios, vamos a orar. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias porque has hablado a nuestras vidas. Señor, en esta hora rendimos nuestros corazones, rendimos nuestro ser, te damos la gloria, te alabamos, bendecimos tu nombre, creemos en tu poder, creemos en tu señorío, creemos en que tú eres fiel y poderoso y que eres fiel y justo para cumplir tu palabra, Señor, que no te arrepientes, que tú lo que prometes lo cumples. Y en esta hora, Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe. Padre, fortalece nuestra fe. Tu palabra dice que la fe obra por el amor. Así que, Padre, nosotros somos amados por ti. Tú nos amas.
el amor que has derramado en la cruz del Calvario por nosotros nos alcanza y nos llena de tu fe y nos fortaleces, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, porque reconocemos que nosotros no vamos a resolver las cosas, que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, dependemos de ti. Poderoso eres tú para hacer lo imposible para nosotros. Padre, por eso te damos la gloria, te glorificamos. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos perdón si hemos sido incrédulos. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón por querer tirar la toalla. Te pedimos perdón por dudar de ti. Te pedimos perdón por cuestionarte. Señor, en esta hora no queremos ser como Tomás, sino como los demás discípulos que sin ver creyeron. Queremos ser bienaventurados por creer sin ver, Señor. Tenemos la firme esperanza de tu promesa. Creemos que se cumplirá, creemos que nuestros ojos lo verán. Lo creemos porque no confiamos en el hombre, confiamos en el Dios fiel. Así que, Padre, en esta hora te entregamos nuestras cargas, te entregamos nuestro afán, ponemos en ti nuestras aflicciones, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres fiel aunque nosotros seamos infieles, porque tú eres bueno, Señor, porque lo que tú prometes tú lo cumples, porque tú eres el que trae la lluvia a su tiempo, todo lo haces bello en su tiempo. Y en esta hora, Señor, decidimos confiar y esperar y guardar la fe. No permitas que nos roben la semilla, Señor. No permitas que no dé raíces. Ayúdanos a mantenerla sana. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga, hermano. Te recuerdo, comparte las prédicas, es importante, y únete a las oraciones de las 10. Dios te bendiga.